Muy buenos días para todos, para todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Ya tenemos aquí varios asistentes ingresando. Un gusto que nos acompañen hoy. Mi nombre es Camilo Ardila Galvis, investigador del proyecto MESA de la Universidad de los Andes, desde donde estamos organizando junto con WWF Colombia este foro sobre biodiversidad y abastecimiento sostenible que tendremos este par de horitas el placer de conversar con todos sobre estas experiencias, sobre la importancia, las motivaciones que hay detrás de estas estrategias de abastecimiento sostenible agroalimentario. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y bueno, vamos a ir dando inicio para aprovechar muy bien el tiempo. Entonces, para iniciar, pues vamos a tener unas palabras de bienvenida a cargo de Camila Camader, coordinadora de Alimentos y Agricultura de WWF, y de Felipe Roa Clavijo, profesor asistente de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Muchas gracias. Paso ahí entonces a Camila, adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias Camilo y pues a todos los participantes, panelistas. Es un gusto estar acá en este espacio, poder compartir a través de participar en mesa y de convocar a la academia, a la sociedad civil y al sector real alrededor de estas temáticas, que pues cada vez se vuelve más claro la importancia de conversar entre todos, de no tener diálogos independientes, de construir desde el conocimiento y la experiencia de cada uno de estos actores que son pues completamente relevantes. Y pues como todo esto se enmarca, obviamente en las grandes crisis que tenemos actualmente, que es la climática, la biodiversidad y pues todo lo que está relacionado con pobreza y desarrollo. Sin embargo, pues siempre creemos que a través de la transformación de los sistemas alimentarios tenemos una grandísima oportunidad de solucionar y encontrar los problemas a estas crisis, buscarlo siempre o enfocarlo siempre desde un enfoque de oportunidades, un enfoque de transformación. Y pues creemos que este espacio es muy oportuno para conversar alrededor de esto, para entender qué está haciendo la academia, cuál es su enfoque, cómo desde la sociedad civil estamos planteando herramientas, soluciones y pues movilizando estudios de caso y cómo el sector real y en este caso pues las empresas asociadas al sector agroalimentario están liderando, están avanzando y pues nos van a compartir obviamente. Yo creo que entre todos nuestros avances, pero también nuestros dolores, porque parte de esto es poder construir y poder pues buscar soluciones conjuntas. Antes de darle la palabra a Felipe y pues de agradecer nuevamente, quiero contarles pues que este espacio se está dando en el marco de un proyecto que venimos desarrollando, que ya se está cerrando con la Embajada del Reino Unido alrededor pues de temas de abastecimiento sostenible, de transformación corporativa, de inclusión de biodiversidad en los procedimientos del sector privado. Y al final pues de la sesión vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes todas las herramientas, los resultados y pues los invitamos a que los miren, sean curiosos y pues que esto sea el principio de una conversación más que el cierre de un proceso. Entonces, nuevamente, bienvenidos, muchísimas gracias y pues espero que tengamos una sesión y una jornada súper interesante. Felipe. Bueno, Camila, muchísimas gracias. Un saludo especial para ti, Camila, para nuestros panelistas y todas las personas que se están conectando en este momento. Yo soy Felipe Roa Clavijo, soy profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y yo trabajo principalmente en los temas de agricultura, alimentación y desarrollo sostenible como mis grandes pasiones y como mi contribución académica. Hace unos meses comenzamos a ser parte de esta iniciativa que se ha venido expandiendo, que se llama Table, y que aquí en Colombia la hemos llamado Mesa. Table, para quienes no lo conocen, nace hace unos años en la Universidad de Oxford como una iniciativa para estudiar los diferentes componentes de los sistemas alimentarios. Poco tiempo después se sumaron otras universidades europeas, Wageningen en Holanda y la Universidad de Ciencias Agrarias de Suecia. Y después de unos años de trabajo, pues decidieron ampliar sus perspectivas, pues por ahora a América Latina, y ahí es donde entramos como UNIANDES a ser parte pues de este consorcio internacional y la UNAM en México. Este trabajo aquí en Colombia es liderado por Camilo
Ardila, quien está facilitando hoy la reunión y pues él está liderando las operaciones de día a día de Mesa y nos alegra mucho pues poder compartir con aliados importantes como WWF, con quien además hemos compartido, nos encontramos en varios espacios y qué bueno pues seguir construyendo y sobre todo aportando pues a este espacio de la discusión de sistemas alimentarios. De manera que muchísimas gracias y pues qué bueno que vamos a tener esta conversación. Camilo. Muchas gracias, Felipe. Y bueno, a los que se han unido recientemente, bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos. Voy entonces a compartirles la agenda, ¿cierto?, del día de hoy para que veamos un poco eh, el contenido, ¿verdad? Ahí solo retomar de lo que decía Felipe desde Mesa. eh, digamos, consideramos importante entonces comprender, ¿cierto? Estos asuntos que también mencionaba Camila de las crisis que se entrelazan, climática, de desigualdad, etcétera, y que en últimas, pues, redundan en los sistemas alimentarios, ¿no? Examinar los distintos tipos de evidencia, escuchar a los distintos actores, no solo sus argumentos, sino también sus intereses, los tipos de evidencia que se aportan. Desde Mesa consideramos que solo teniendo unas mejores discusiones, unas discusiones más informadas, podremos llegar a tomar unas mejores decisiones, unas decisiones más integrales. Y allí hay una muestra un poco de los métodos de diálogo que implementamos desde Mesa, ¿no? Este tipo de encuentros, podcasts, intercambio de cartas, etcétera, que están, por supuesto, disponibles para colaborar con todos ustedes, las universidades que ya Felipe mencionaba. Y bueno, nos lleva entonces al día de hoy en este foro, en donde, claro, tenemos allí como un elemento de marco, en donde se ha identificado la producción de alimentos como uno de los grandes responsables de la pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Esto tanto desde la conversión de ecosistemas, el uso de prácticas agropecuarias insostenibles y, por supuesto, la contribución que hace el sector agropecuario a los gases de efecto invernadero. Y en este sentido, pues la transformación de estos sistemas alimentarios ha sido reconocida. Hay de algún modo un acuerdo en que se necesita hacer esta transformación o estas transformaciones porque se dan a distintas dimensiones y a distintas escalas dentro de los sistemas agroalimentarios. Y uno de esos componentes que se ha comenzado a identificar cada vez con más fuerza es cómo el abastecimiento agroalimentario puede ser una de esas vías jalonada principalmente desde el sector privado para realizar estas transformaciones, ¿no? Y por supuesto tenemos en el marco la COP16 sobre biodiversidad, que también nos presenta una gran oportunidad para mostrar estos caminos, para mostrar estas estrategias que ya se vienen implementando para avanzar en esta transformación. Entonces, el día de hoy lo que queremos es justamente explorar algunas de estas experiencias sobre abastecimiento sostenible agroalimentario y conversar sobre los intereses que hay detrás, las motivaciones, los retos, ¿cierto? Los avances que se han podido conseguir y bueno, generar una conversación con todos y todas las que nos acompañan el día de hoy. Entonces, bueno, lo primero que vamos a tener justamente es este panel de experiencias donde nos acompañan desde Macro Rosmary Morales, desde Selva Nevada Alejandro Álvarez y desde Alpina María Emilia Osuna. Después tendremos un pequeño ejercicio, un diálogo, perdón, un ejercicio interactivo, ¿cierto? Y luego sí pasaremos entonces a un diálogo más abierto para que podamos hacer más preguntas, compartir otras experiencias. Bueno, esperemos cerrar unos minuticos antes de las 10. Entonces, bueno, pues más bien manos a la obra y aprovechemos el tiempo. Entonces, yo paso a Camila Yepes, que es especialista en cadenas agroalimentarias y transformación corporativa de WWF, que nos va a acompañar en la moderación de este panel. Entonces, Camila, adelante, por favor. Hola Camilo, muchas gracias. Bueno, sí quiero darle la bienvenida a Alejandro Álvarez de Selva Nevada, María Emilia Zuna de Alpina, eh, y a Rosmary Morales de Macro, quienes van a acompañar en este panel desde las diferentes perspectivas, desde el retail, desde la industria de alimentos y también desde la cercanía con el consumidor de Selva Nevada y todo el propósito que ellos han construido en sus productos. Entonces quiero empezar este panel preguntándoles un poco qué es abastecimiento sostenible para ustedes. Nosotros desde WWF tenemos unas herramientas y hemos construido un concepto, pero me gustaría
que nos contaran un poquito para cada una de sus organizaciones y para ustedes cómo están entendiendo los procesos de abastecimiento sostenible. Entonces quisiera empezar por Rosemary, preguntándole un poco desde Macro y desde la perspectiva del retail, cómo están viendo estos procesos de abastecimiento. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo creo que lo entendemos mucho desde la conciencia, ¿no? De empezar a hacer un ejercicio consciente de a quién le estamos comprando, dónde estamos comprando, y esto también muy atado a un tema de gestión del riesgo, ¿no? Como qué tan dependiente soy, por ejemplo, cuando hablamos, y sobre todo ahorita en marco de como qué tan dependiente soy de la naturaleza, de la biodiversidad para que mi negocio siga funcionando. Entonces, viene muy atado a todo este tema de esa gestión del riesgo, pero hacerlo de manera muy consciente y no solamente un tema transaccional y solamente como con un interés de qué tan económico me sale cierto producto para que me dé la mayor rentabilidad, sino empezar a incluir muchos más conceptos, empezar a tener una visión mucho más ampliada y de cierta manera sistémica, entendiendo todas las variables que empiezan a afectar en un negocio de retail, cuando tienes una cantidad de proveedores y de insumos que te están llegando todo el tiempo para poder abastecer las tiendas. Súper, Rosemary, muchas gracias. María Emilia, cuéntanos un poquito desde la perspectiva alpina, cómo lo están viendo. Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, ¿me oyen bien? Sí. Sí, buenísimo. Yo creo que desde Alpina, pues de la línea de lo que dice Rosmary, también ha tenido que ver con una adaptación de nuestro negocio, de entender cómo la proveeduría está en el corazón de lo que hacemos. Nosotros tenemos más o menos 5.000 proveedores, para que se hagan una idea. Creo que Macro seguramente tiene muchísimos más, pero lo que estamos viendo es que las relaciones de proveeduría están atravesando la estructuralidad de lo que va a ser la capacidad de adaptación del negocio en el futuro y principalmente, claramente, pues con los ganaderos. Entonces, hoy el abastecimiento sostenible tiene que ver con cómo nos estamos preparando para asumir de mejor manera unos retos que van a venir en el mediano y en el largo plazo, claramente de naturaleza, o pues muy asociados a las crisis que nombraba Camila Camaert, pero también de cara a cómo la industria va a ir transformándose hacia adelante y en últimas cómo logramos que ese abastecimiento sostenible también se traduzca en una transformación total del negocio, hacia un negocio cada vez más adaptado, cada vez más eficiente, cada vez más circular, en donde ojalá la proveeduría no sea una apuesta, no sea algo que viene de la convicción, sino que está completamente instalado en la forma en la que vemos y operamos lo que hacemos. Entonces, hacia eso le estamos apuntando y creemos que esa es la manera en la que va a ser mucho más fácil que esto coja más y más tracción, sí, en el tiempo que viene, hacia adelante. Gracias, María Emilia. Alejandro, cuéntanos un poquito desde la experiencia de Selva Nevada. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Digamos que en Selva Nevada, lo primero es que todo esto surge de un convencimiento profundo que el patrimonio natural y cultural de este país es la riqueza más grande que tenemos como país, y en la medida que lo entendamos y lo usemos de una manera respetuosa, digamos, vamos a vivir en un país diferente. Siempre nos sentimos muy orgullosos de ser un país megadiverso, pero la pregunta fundamental aquí es de qué está sirviendo a la gente de a pie, de qué está sirviendo a la gente en el día a día. Irónicamente las regiones donde mayor biodiversidad hay, pues son donde los indicadores de pobreza más altos hay. Entonces la pregunta fundamental detrás de esto es eso. Y detrás de eso yo creo que desde Selva Nevada entendemos el abastecimiento sostenible como unas construcciones, yo diría unas construcciones a largo plazo, construcciones de relaciones a largo plazo basadas en la transparencia, en la construcción participativa, en el entendimiento, lo digo en el entendimiento de los ecosistemas, en la confianza y transparencia de las comunidades, porque es una construcción de relaciones a largo plazo, desde las comunidades con las que trabajamos, desde los ecosistemas de donde vienen los ingredientes que consumimos, entender esos ecosistemas y cómo uno construye relaciones a largo plazo. Y creo que al final de cuentas, ahí es una profunda conexión. Yo siento que hay un montón de
tendencias, visiones, cada vez aparecen nuevas palabras en este medio y nuevos informes y nuevas cosas. Y yo siento que lo más importante detrás de estas construcciones de abastecimiento es esa conexión profunda con la gente y la naturaleza para poder hacer negocios más adecuados para todos. Súper, Alejandro. Y bueno, quiero contarles un poquito también a los que nos acompañan. Aquí hemos visto tres perspectivas muy alineadas todas en términos de qué buscan con el abastecimiento sostenible. A nivel conceptual, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el abastecimiento sostenible es una tendencia empresarial que busca transformar y optimizar esa manera en la que las empresas hacen negocios. Y el objetivo es asegurar que esos productos, servicios, todo lo que ofrecen estas organizaciones pasen por un proceso de compras, de producción, de abastecimiento, que incluya estos criterios de sostenibilidad, que logren tener un menor impacto y unos resultados económicos, ambientales y sociales positivos. Entonces vemos cómo estas tres organizaciones que nos acompañan hoy tienen en su ADN y en su core de su estrategia de sostenibilidad este abastecimiento sostenible. Como lo mencionabas, Alejandro, sí, son unas prácticas, tiene asociadas unos procesos, unas certificaciones, pero debe ir en línea con el modelo de negocio para que en realidad sea abastecimiento sostenible y pueda tener como estos procesos. Quisiera hacerles otra pregunta en relación a qué los ha motivado, qué ha motivado a cada una de esas organizaciones para transformar estos procesos que mencionaron, para cambiar algunos requerimientos o promover en su cadena de abastecimiento nuevas prácticas o prácticas más sostenibles en cada uno de sus proveedores. Si quieres, Alejandro, empezamos con Selva Nevada. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia, cuál fue el motivante, cómo lo lograste promover dentro de la organización. Bueno, yo creo que parte de esta respuesta la di en la primera. Creo que esto surgió de un convencimiento profundo de la riqueza que tenemos como país y entender ahí que tenemos una ventaja. Yo siento que eso es una ventaja comparativa ahora, pero digamos, no está siendo una ventaja competitiva para nosotros como país. Entonces, digamos que detrás de todo esto es entender que yo siempre digo que el mejor laboratorio del mundo para la innovación son las selvas y los bosques en Colombia, ¿no? Digamos, eso es una fuente de innovación y de creación de valor en el mercado muy importante y desafortunadamente conocemos muy poco, ¿no? Entonces, creo que lo primero que vimos fue una fuente de innovación y una oportunidad en el mercado, digamos, con tendencias de superalimentos, con las frutas que nosotros comercializamos como camu camu, azaí, corozo, buriti, digamos, todas estas frutas, o como las vainillas silvestres del Pacífico, que es un gran potencial que tenemos en el mercado internacional. Entonces, lo primero es entender que hay una fuente de innovación para el mercado. Y pues por otro lado, sí hay un motor muy grande y es, pues yo estoy convencido que el principal problema que tenemos en el país es la pérdida de bosques y asociados biodiversidad, etcétera, etcétera. Es muy doloroso ver lo que ha pasado en el piedemonte amazónico, sobre todo, y en otras regiones del país. Yo entiendo que tenemos problemas estructurales, si nos gusta un presidente más, otro, si una cosa, si lo otro, pero problemas estructurales que van más allá de nosotros como una humanidades, pues es esta pérdida de bosques tan dramática que estamos teniendo. Lo sabíamos que después de un proceso de paz iban a aumentar las tasas de deforestación y siguen aumentando. Yo a veces no confío tanto en los datos, sino en lo que veo en los territorios. Y creo que buscar maneras de cómo detener eso es fundamental. Y a nosotros lo que nos mueve, y creo que hemos visto en términos puntuales, es que en la medida que uno identifique otros valores económicos al bosque que no sea principalmente la madera, consideramos que es la mejor manera de conservar bosques asociado a comunidades que viven de eso. Súper, Alejandro, muchas gracias. María Emilia, hemos visto que Alpina
ha sacado unos compromisos, unas declaraciones muy chéveres con respecto a diferentes temáticas, sobre todo en temas de cambio climático, de gestión de plásticos, de reducción, de mejoramiento de empaques, también en temas de biodiversidad. Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese camino y cuál fue como los grandes motivantes de Alpina para establecer estos procesos. De una. Yo creo que parecido a lo que dice Alejandro, yo siento que estos temas vienen movidos mucho por convicción, en muchos casos. Contamos con, digamos que las personas que están a la cabeza de la compañía son los convencidos pues de la sostenibilidad y la mueven mucho internamente, y creo que eso, que lo hablábamos hace poco en un espacio en WWF, tener como esa gobernanza y ese liderazgo que viene desde arriba con la sostenibilidad allana el camino, lo facilita muchísimo. Habiendo dicho eso, creo que nos pasa algo muy interesante en Alpina, y es que nos damos cuenta que nuestro consumidor empieza a involucrarse mucho más con este aspecto de la sostenibilidad de nuestro producto. Y pues es una nota, porque querer hacer las cosas bien y que eso vaya atado a lo que es nuestro negocio empieza a confluir. Entonces, que tenemos un consumidor que empieza a buscar una marca que sea joven, diversa, consciente, responsable, que vaya más allá, que realmente se haga cargo de las problemáticas alrededor de su cadena, es lo que nos empieza a pedir. Entonces esto, no sé si se acuerdan cuando cambió la marca, eso fue más o menos en el 2021, que el logo como que se esencializó, cambió de color, se volvió mucho más como, diría yo, como minimalista en algunos aspectos, y eso vino acompañado con este fortalecimiento de la identidad de lo que es Alpina alrededor de la sostenibilidad. Y eso empezó con nuestros 18 compromisos, en donde hay unos focos súper importantes asociados a la ganadería sostenible, a la cero deforestación, a la promoción del desarrollo en el campo, a la promoción de la diversidad, al cierre de brechas de género en el campo. Entonces, pues ese es uno de los elementos, y creo que ha sido un camino muy interesante de recorrer. Creo que nosotros tenemos dos casos, y uno es todo lo que pasa con la ganadería, todo lo que está pasando con la leche, que tenemos una gestión muy, muy cercana, trabajamos con los ganaderos absolutamente todos los días, y luego lo que es el otro lado de nuestro abastecimiento, que ya tiene una cara mucho más, digamos, no sé si es como multinacional o es mucho más transaccional, en el sentido de que no hay muchas negociaciones de por medio, y entran todas estas conversaciones de las áreas de compras alrededor del precio, la calidad, el fit técnico y demás. Y creo que se ha traducido en eso, y llevarlo a la realidad ha tenido que ver con tomar decisiones todos los días y con hacer consistentemente la misma cosa, con no estar buscando el gran resultado de una, sino ir finca a finca, ir con problema a problema, y pues claramente tener unas herramientas de medición relativamente robustas, saber muy claro, saber muy bien de dónde empezamos y cómo nos estamos moviendo en función pues de unas metas y de unos propósitos, y compartir eso con nuestros proveedores, compartir eso con nuestros aliados, que los ganaderos entiendan cómo están entrando a jugar en esta conversación de una proveeduría de ganadería sostenible. Por lo menos venimos trabajando desde hace 2 años con IFC en Sourcing to Equal, a ver si logramos como robustecer los elementos que tienen que ver ya con diversidad y con inclusión y con igualdad de género desde la proveeduría. Y pues ahí todavía hay bastantes cosas que hacer. Pero pues eso ha sido camino. Establecer el compromiso y trabajarle consistentemente, sin dejarse desmotivar, y acompañando a la organización a entender que estos son unos procesos de largo plazo, que estas son cosas que no cambian de un día para otro, y también en muchos casos casi que persistir y ser muy activistas dentro de la compañía, de uno poder decir, venga, no podemos soltar esto, así el precio de la leche esté caro, así el ganadero no quiera, así el consumo esté bajito, o sea, así el negocio te esté diciendo por todos lados, busca otras formas de abastecerte. Es un poquito nuestro rol, y desde la marca y desde la reputación y desde lo que hacemos en sostenibilidad, como mantener dar esas conversaciones difíciles constantemente, que hacen que eso
avance y se mantenga. Pues Súper, María Emilia, me gusta mucho además que han hablado de un tema que me gusta mucho y que siento que es clave en la inclusión de la biodiversidad y los temas de sostenibilidad en las empresas, que es hablar desde la gestión de riesgos y oportunidades, las oportunidades de innovación que nos mencionaba Alejandro, la gestión de riesgos reputacionales de mercado, como el consumidor ha venido cambiando. Y creo que la gestión de riesgos es una narrativa que es más fácil para otras áreas de las compañías adaptar y adoptar lo que nosotros desde sostenibilidad creemos firmemente que debe pasar y tenemos esa convicción, pero de pronto cuando llegamos a otras vicepresidencias, a otras direcciones internamente, pues hay unos retos de concepto que son complejos, pero la narrativa de riesgos y oportunidades es clave. Y para identificar estos riesgos y oportunidades, eh, hay herramientas como el establecimiento de la materialidad o las dobles materialidades, saber cómo impacto y cómo dependo. Y sé que Macro Rosemary tiene dentro de su materialidad la sostenibilidad en la cadena de abastecimiento. ¿Cómo llegaron allá? ¿Cuál fue el motivante? ¿Cómo lograste involucrar estos procesos dentro de lo que para Macro es muy importante gestionar en su estrategia? Bueno, yo ahí les voy a confesar algo y es, primero también, obviamente cuando uno empieza a hacer como todo su análisis de materialidad, es como, bueno, cuáles son esos asuntos potencialmente materiales y es intencionalmente ponerlos en la mesa, porque si de pronto seguíamos hablando de temas que ya no eran vigentes, pues no iba a tener como mucho sentido. Tema de abastecimiento sostenible, si yo lo veo por el puntaje que todos mis grupos de interés pusieron, posiblemente no era el que más me rankeaba, pero era como, este es un tema relevante que sí debe estar en la mesa y sí debe entrar a los temas materiales. Entonces, fue algo que dijimos como, así no esté, hay que jalonarlo y hay que empezar a dejarlo en temas de materialidad. Y yo creo que esto, para no ser repetitivos con tema de gestión de riesgos, habla también desde la coherencia que estamos buscando en la compañía. Nosotros tenemos una filosofía que es hacer buenos negocios y un propósito que es cuidar de las generaciones futuras. Es coraje por cuidar de las generaciones futuras. Entonces, como bueno, como pongo en coherencia mi materialidad, ¿no? Estos asuntos de doble materialidad, mi propósito y mi filosofía con el actuar. Y es como, ya, aparte que me lo están demandando algunos grupos de interés, que es importante para el negocio, que esto lo ve como un riesgo también, se ve desde el holding, es como, ¿qué voy a empezar a hacer? Y hay que, como le decía María Emilia, empezar a dar pasos. Nosotros en esto somos muy nuevos versus otros en el mercado, incluso versus el Nevada o Alpina, pero si es un tema de empecemos al menos a identificar cómo están nuestros proveedores marca propia y empecemos a ordenar la casa y partamos de algo para saber en la medida en que los vayamos acompañando cómo vamos a ir viendo evolución y cómo esas batallas ganadas se van a volver como esos ejemplos que nos permitan replicar con otros proveedores, que nos digan como, mira, ya tuvimos este caso de éxito, súmate a esta iniciativa, métete también en esta herramienta, hagamos todos como una tarea en conjunto, porque no es fácil, porque sí es un tema bastante retador, pero pues hay que empezar y hay que ser muy coherentes entre lo que es el discurso que se tiene versus lo que se hace. Entonces yo creo que eso fue uno de los grandes motivadores y sobre todo que cuando ya lo pones como un tema material, es ya de aquí en adelante yo empiezo a contarle a mis grupos de interés cómo lo estoy gestionando y qué resultados tengo, qué metas me planteé. Entonces, hay que actuar porque pues no podemos salir todos los años en un reporte de sostenibilidad que sea lindo, pero que no dé nada de sustento. Entonces, yo creo que eso fue uno de los grandes motivadores y que nos llevó pues a impulsar como mucho esto. A nivel de consumidor, yo creo que es bien difícil porque uno en la realidad a veces ve como que el consumidor son muy poquitos. Carolina aquí es la más experta en esto, pero son muy pocos los que se llevan como por ese motivador de es que están haciendo esto bien por el pro de la naturaleza, la diversidad, los residuos, el ambiente o incluso temas sociales. Son muy pocos los que se mueven por eso, muchos se van, obviamente, bajo un tema económico. Entonces es una tarea que nos queda también a nosotros desde el retail en esa exposición que tenemos al cliente final, de cómo le estamos mostrando esos atributos para que le dé valor. Que yo creo que eso es una tarea grande que tenemos y es una responsabilidad que hay desde el retail de muéstrale todos los atributos que normalmente no ve para que no se guíe solo por el precio, como igual lo hacemos nosotros cuando compramos algún producto. Entonces, ahí ese es el otro, yo creo, motivador que tenemos, ¿no? De tratar de enamorarlos de estos productos que están haciendo la diferencia, bien sea o por el producto o por la manera en cómo se produce. Súper, Rosemary. Y para
que termines ahí tu intervención, también me gustaría que cada uno pensara en dos o tres iniciativas, estrategias que, que estén implementando, digamos, de las que se sientan orgullosos de que van en camino, que han logrado avanzar o que están en ese proceso de avanzar en los términos de abastecimiento sostenible. Dos, tres ejemplos cada uno de esas estrategias e iniciativas. Entonces, si quieres, Rosmary, conectando con esto que nos venías contando, ¿cuáles podrían ser esas dos o tres iniciativas o estrategias que Macro tiene para desarrollar estos procesos de abastecimiento sostenible? Bueno, yo creo que en temas de proveeduría, un diagnóstico que empezamos a hacer, o un zoom que le empezamos a hacer a temas de ganadería, como empezar a indagar más, identificar dónde están ubicados, si tenemos algunos en zonas de riesgo que merezcan como atención, como una mayor profundidad de, bueno, hasta dónde están y cómo vienen sus prácticas a nivel ya como de crecimiento de ganado, sabiendo que hay una parte de la cadena que está muy bien controlada, pero pues hay otros que sí generan un riesgo que obviamente pues todos lo sabemos. Esa sería una. Ya con este proceso arrancamos y yo creo que de la mano de WWF con las herramientas que tienen desarrolladas también para tema de ganadería sostenible, pues es algo que seguramente vamos a ver un cambio y una mejor gestión, sobre todo en tema de proveeduría. Hay otro que puede estar asociado y es como ese diagnóstico de nuestros proveedores marca propia en materia de sostenibilidad, hablándolo como desde los diferentes frentes ESG, que también nos permite identificar como, bueno, de pronto yo tengo proveedores muy buenos que me pueden estar incluso ayudando a fortalecer esas cositas que están o esas oportunidades que tienen mis proveedores marca propia donde no son tan buenos y donde entre todos podemos fortalecer justo esa cadena de abastecimiento. Y yo creo que hay otro visto desde retail y desde nuestro rol en la cadena de abastecimiento de alimentos y es el desperdicio de alimentos. Y yo creo que a eso le hemos apostado desde los últimos años a reducir ese desperdicio. Estamos también buscando la manera en la que nosotros desde las tiendas podemos minimizar o podemos alargar la vida útil de las frutas y verduras para que nos tengan al menos una ventana más grande de oportunidad que la gente los compre y pues que no terminen siendo desperdiciados. Igual, pues la mayoría de lo que no se vende, lo que buscamos es que se vaya para donación y ahí hemos ido cerrando esa brecha que siempre es un ejercicio que hacemos y es mostrar la brecha entre lo que se rescata de alimentos versus lo que se desperdicia, para que cada vez esa brecha sea menor y obviamente pues nosotros hagamos también nuestro rol como retail y con tantos alimentos que nos llegan a nosotros a las tiendas. Entonces yo creo que ese es otro ejercicio que de pronto no se ve tanto desde la proveeduría, pero sí es como ya desde mi rol en retail, yo qué hago para disminuir el desperdicio de alimentos, porque hay una cantidad de insumos, alimentos, esfuerzos, hay una cantidad de recursos invertidos para producir un alimento, pues que hay que hacer todo lo posible para que ese alimento cumpla su misión y no termine, así sea algo bueno como abono, pues que no termine como abono, que termine cumpliendo esa misión de alimentar. Camila nos hablaba también al principio de temas de inseguridad alimentaria. Alejandro también de hay tanta biodiversidad, pero ahí en esos departamentos donde está la biodiversidad es donde hay más pobreza, donde más se sufre de hambre. Entonces, es un poco también el rol y como esas iniciativas que hemos tenido. Súper, muchas gracias. Y el retail, de hecho, WWF nos parece un actor muy importante, es un cruce de caminos de consumidor, de proveeduría, de sector financiero. Tiene muchísimos grupos de interés clave en su cadena, no solo de abastecimiento, sino de valor. Entonces, es muy interesante y muy gratificante ver cómo retailers como Macro están avanzando en estas estrategias. Alejandro, cuéntanos un poquito de esas dos o tres iniciativas también desde Selva Nevada, de las cuales te sientes orgulloso de que van rodando o que están empezando a rodar y que ustedes tienen para tener estos procesos de abastecimiento sostenible. Bueno, pues yo te diría que después de muchos errores, pérdidas, sufrimientos, eh, cantidad de cosas que han sucedido en cada uno de los proyectos en los que trabajamos con las comunidades, pues sí, sí, me siento muy orgulloso digamos, en dos cosas en términos generales, más que una iniciativa, porque creo que me siento muy orgulloso, por ejemplo, ver lo que ha sucedido con algunas frutas como el azaí en Colombia. Nosotros hace 15, 16 años vendemos azaí, hace 20 años el azaí. Nosotros llevamos a Guaviare, a Caquetá, a Putumayo a hablar de azaí y los ganaderos se reían.
esas pepas que están en esa palma, ¿no? Está loco, o sea, esa vaina qué es. Y realmente ver hoy lo que ha ido pasando en el mercado nacional todavía es muy desconocido, pero nosotros, por ejemplo, enviamos una exportación de azaí y otras frutas a Dubái hace poco. Entonces, como ver que ese producto que hace 15, 20 años no, nadie le daba un valor en las regiones y hoy es una economía durante la cosecha importante, pues es algo que me siento muy orgulloso. Y eso mismo me pasa con todas las demás. Por ejemplo, las vainillas, hace 20 años yo vi las primeras vainillas en Nuquí, en vainillales, donde solamente los indígenas sabían que tenía un valor por el olor, pero saber que además la vainilla es el, el insumo gastronómico más costoso del mundo. Es que un kilo de vainilla vale más de 2,5 millones de pesos y la gente en el Pacífico no tenía concepción de eso. Y hace 3 semanas estuve en Tumaco revisando el proyecto en Tumaco y ver que ahora casi todos los cacaoteros de Tumaco tienen como tutor vainillas silvestres del Pacífico y que estamos produciendo ya una muy buena cantidad de vainilla, pues eso me da mucho, me genera orgullo realmente. Y no solamente con eso, con el camu camu, con el corozo, con todas las cosas que han pasado alrededor de las frutas. Y lo otro que detrás de todo esto me siento bastante orgulloso y creo que toca seguir trabajando mucho, es muy difícil, pero nosotros hemos trabajado mucho para construir una cosa que llaman centros de transformación rurales en las comunidades, que básicamente son las empresas propiedades de las comunidades y tenemos toda una metodología que cada año hacemos un plan de mejora para que esa planta de transformación vaya creciendo. Y tratar de esta lógica a veces de cooperación que hace unas inversiones gigantes y esa vaina queda ahí muerta en el territorio sin funcionar. ¿Cómo rompemos un poquito esa lógica? Pues ver los centros de transformación en Belén de los Andaquíes, en Caquetá, que producen copoazú y azaí, que montaron sistemas de energía eólico, ayudándonos de la cooperación, lógicamente, con esas capacidades que ya hay. El centro de transformación en Puerto Leguízamo, es que Puerto Leguízamo es un lugar que uno, cuando uno dice miércoles, pero ¿cómo vas a hacer para lograr? Yo creo que lo único que está saliendo ahorita como productivo de allá al interior es el camu camu, ¿no? Es la energía, el agua potable, todo es en el día a día muy complicado y ver esos centros de transformación hoy eh, cada vez produciendo más, ya hablando de 20, 30 toneladas en las comunidades, eso me genera mucho orgullo, con muchos desafíos, porque desafortunadamente los bienes y servicios públicos y la institucionalidad en las regiones de este país es muy difícil construir negocios desde desde ese olvido de los bienes y servicios públicos. Pero me siento muy orgulloso de ver y eso que nos falta un montón. En Brasil consumen biodiversidad todos los días y eso hace que también sea un país que tenga pues ese uso de la biodiversidad. Aquí todavía nos falta mucho consumir biodiversidad, pero pues me alegra mucho ver que esté el azaí, que esté el corozo, que esté las vainillas un poco más en el panorama del consumidor y lo que ha pasado en las regiones con las comunidades. Súper, Alejandro, me dejas una reflexión muy importante que también nosotros como consumidor tenemos un rol clave en empezar a probar, en empezar a tener mucho más cercanía con este tipo de productos diferentes y no simplemente siempre pedir helado de chocolate, sino también empezar a explorar hacia otros sabores y que nosotros como consumidores también tenemos un rol muy importante en que estos productos empiecen y sigan este camino. María Emilia, cuéntanos un poquito esas 2 o 3 iniciativas de Alpina que se han venido desarrollando en temas de abastecimiento. Bueno, Cami, yo creo que también como esas iniciativas creo que son como los mismos aprendizajes o lo que yo digo son las buenas prácticas o lo que nos ha permitido como mover la aguja y es, yo creo que en Alpina lo que hemos logrado con estos programas de acompañamiento principalmente a los ganaderos es aumentar la productividad y cuando aumenta la productividad pues uno ve que el impacto medioambiental disminuye en la medida de que se haga en la forma correcta, pero pues disminuye tu necesidad de usar tierra, de insumos y demás.
y pues creemos que desde eso hay un impacto directo en lo que es la reputación de la ganadería como una de las prácticas más destructivas de los ecosistemas. Y eso ha venido de lo que la gerente de aprovisionamiento lácteo en Alpinia llama la insistencia técnica. No la asistencia técnica, la insistencia técnica. Y es ir desde hace 15 años, finca a finca, cada 3 meses, con indicadores, con KPIs, con herramientas de seguimiento, a mostrarle al ganadero qué está pasando en su finca y cómo pasar de suplementar a la vaca solamente con concentrado a incluir algún tipo de leguminosa en la dieta, hace que la productividad aumente, que la vaquita produzca mejor leche, mejor perfil lácteo y que de paso pues contribuya a robustecer la finca como ecosistema, pues como paisaje. Lo otro que les diría es, hoy tenemos una herramienta que hicimos a partir del Accountability Framework, que es el código de conducta. El código de conducta hoy es un poquito como la hoja de ruta que nosotros tenemos de ganadería sostenible en la compañía, y desarrollarla y adaptarla y hacerla a la medida de lo que es Alpina y de lo que son las ganaderías que trabajan con Alpina. Creo que eso fue un acierto, creo que eso nos ha permitido ser efectivos en esa divulgación y comunicación del mensaje. Y creería yo que desarrollar una habilidad de conversación constante y co-construcción es, es valioso en la medida en la que si uno entiende bien dónde está la oportunidad para el proveedor, uno se puede ajustar. Uno se puede ajustar y uno puede construir una red, pero uno muchas veces piensa que en las conversaciones no salen cosas. Lo que pasa es que las conversaciones tienen que tener dirección, tienen que tener norte, tienen que tener intencionalidad, pero no esperar a tener el programa montado perfecto, toda la financiación para querer entrar y hacer las cosas. Como muchas veces creo yo que cuando trabajamos con proveedores en la ruralidad, es rápido entrar y hacer cosas, es rápido poder entrar y como mover y muchas veces tal vez lo que nos pasa a las empresas, no sé, como grandes o de mucha reputación o de, no sé, nos volvemos hiperburocráticas y no somos eficientes y nos quedamos tratando de entender el marco y saque la política y firme el documento, no sé qué, y se nos olvida sentarnos a hablar con la gente. Se nos olvida meternos a, venga, tenemos este problema, resolvámoslo entre los dos, ¿no? ¿Qué hacemos? Empecemos por algo, empecemos mañana por, no tengo ni idea, no tenía la cerca, monte la cerca, proteja la fuente hídrica, está usando el peor fertilizante que hay, pásese al segundo menos peor o alguna cosa por el estilo. Entonces creo que serían esos 3 mensajes como trabajar mucho desde la productividad, el código de conducta como herramienta y como mapa, y trabajar con el proveedor casi como si fuera parte del negocio, o sea, como si fueran dueños y dolientes pues del tema. Gracias, María Emilia. Y para cerrar, me gustaría que cada uno le dejara un mensajito a sus pares, a empresas pequeñas, medianas, grandes que nos pueden estar oyendo y que tienen ese miedo o esa ansiedad, angustia de empezar a tener estos procesos de abastecimiento sostenible. A veces a las empresas les da miedo comprometerse sin tener ya montado todo el programa, el proceso, el indicador, la meta lista para salir a contar un poquito un mensaje de cada uno de ustedes desde su experiencia, eh, que no le tengamos miedo como de empezar este camino, de arriesgarnos, de lanzarnos. Igual hay muchas organizaciones como WF, como la Mesa de la Universidad de los Andes, como todos estos aliados que podemos acompañarlos en estos procesos, pero me gustaría que cada uno le deje un mensajito a los retailers, a la industria de alimentos, a las empresas productoras, transformadoras, que nos están escuchando de todos los tamaños para que se arriesguen y empiecen a tener estos procesos de abastecimiento sostenible. Si quieres, Alejandro, empezar tú, ya le doy paso a las chicas para que dejen tu mensaje final. Bueno, pues aprovecho también para despedirme y agradecer el espacio, Camilo, y a todos muchas gracias por el espacio. Yo dejaría dos mensajes muy cortos. Yo creo que el primero es, hay que entender que en la biodiversidad tenemos una gran oportunidad para innovación y competitividad de este país, ¿sí?
entiendo que hay muchas visiones alrededor y todas son valiosas y son muy importantes, eh, pero creo que en este país todavía tenemos mucho para innovar, hay muchas, yo creo que todo el mundo debería seguir y ver el ejemplo de Nicolás Koch, por ejemplo, con la Jagua, ¿no? Ese es el claro ejemplo de la innovación profunda y competitividad para eso. Y como eso hay miles de cosas. Yo creo que los expertos saben que hay un montón de biodiversidad que ni siquiera sabemos todavía que tenemos. Entonces, la invitación es, oiga, hay una fuente de innovación y de competitividad en el país. Y afuera, cuando uno va a ferias internacionales de Colombia, están buscando ese tipo de cosas realmente. Se acercan a esas innovaciones y están esperando ese tipo de productos. Y yo el segundo consejo que les daría a empresas o las personas que nos están escuchando, yo siento algo, y con todo respeto con lo que ha pasado también, es que siento que llevamos hablando mucho de muchos conceptos y los conceptos evolucionan un montón, ¿no? Antes agricultura ecológica, después agricultura sostenible, sustentable, basadas en la naturaleza. Pucha, hay un montón de conceptos tanto en la cadena, negocios inclusivos. Y siento que también a las empresas les piden informes con nuevos conceptos, nuevas cosas. Ahorita cada vez uno escucha más palabras y nuevas tendencias más complejas, ¿no? Como que había un desarrollo y yo siento que nuestra base productiva, la gente en los territorios, la gente que tiene inquietud por esto sigue igual, ¿sí? Siguen las condiciones muy similares, ha habido una evolución muy grande en eso. Y yo creo que en esas evoluciones conceptuales uno se puede perder mucho, ¿no? Es que tengo que cumplir el indicador de yo no sé qué y todo. Yo los invitaría ahí un poco como lo decía Rosmary y María Emilia, un poco que siento que ellas cumplen una función un poco activista también dentro de sus organizaciones y tirar los mensajes. Hombre, no nos olvidemos de lo fundamental que es conectarnos, ¿no? Más allá del nombre que le quieran poner a la cosa, hay que conectarse con los ecosistemas, saber entender cómo funcionan los ecosistemas porque son importantes, conectarse con la gente, cuáles son sus preocupaciones, sus cosas, y a partir de eso construir relaciones a largo plazo. Parece que en medio de tanta teoría y tantas cosas se nos está olvidando lo fundamental que es conectarse. Y eso pasa en todos los negocios, con la gente, con tus vecinos, con todo. Entonces, yo diría esas dos cosas, ver la biodiversidad como una oportunidad real y invitarlos a no desenfocarnos con tantos conceptos y cosas, sino a conectarnos y a concentrarnos en lo importante. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias por acompañarnos hoy y por aceptar esta invitación. María Emilia, cuéntanos. Bueno, no, yo también les agradezco mucho por el espacio y muy rico verlos y poder hacer parte de estas conversaciones y también aprender y nutrirse mucho. Creo que yo voy por la línea de lo que dice Alejandro. Yo creería que yo sí siento que a veces en las compañías que son muy tradicionales tenemos este rol medio activista y a veces se vuelve desgastante, o sea, yo se los digo con honestidad. Eh, pero no por eso creería yo que si están en una situación pues parecida, dejen de poner el tema sobre la mesa, no dejen de hacer la pregunta, no dejen de proponer, no dejen de picar al otro como con esa curiosidad, que lo que yo he visto es que a la gente normalmente estos temas de sostenibilidad, que creo que lo hablábamos con el estudio de consumidor que nos mostraban hace unos días de WWF, la gente no entiende y además siente culpa y siente como miedo de equivocarse y un montón de cosas, entonces por eso se dejan de tener las conversaciones. Y una simple como intuición o propuesta o como venga, porque no medio lo miramos o simplemente déjame le cuento rápido, creo que uno así poquito a poquito como que va sembrando esa duda y en esa misma línea diría yo, y que esto es algo que le he oído por ahí a otras personas que me parece muy interesante y es no se enfoque en transformar toda la cadena, empiece por transformar un proveedor. Y con eso me refiero a las pequeñas metas. Es muy difícil tragarse todo el sapo al tiempo. Eh,
pero uno va teniendo pequeños casitos de éxito alrededor de pequeños esfuerzos. Entonces, como empezar en pequeño siempre es valioso, pero lo importante es siempre empezar, no quedarse en esta parálisis de sabemos que lo tenemos que hacer, sabemos que eso es urgente, pero no hay plata, no hay inversión, no hay convicción alrededor de esto, entonces no se hace. Esos serían mis dos mensajes. Muchas gracias y también agradecerte a María Emilia y Alpina por acompañarnos en este espacio. Rosemary. Bueno, yo creo que consejo empezar, ¿no? Como después puede que nos toque a todos hacerlo. Entonces, qué bueno uno adelantarse un poco a que sea regulatorio, a puede empezar a hacerlo y yo creo que empezar sencillo. O sea, yo no tengo que tener una plataforma súper estructurada que me muestre en tiempo real cómo están mis proveedores en X o Y tema. O sea, yo puedo sacar un Forms y desde ahí empezar a capturar información para identificar un poco temas de cadena de abastecimiento, cómo están, qué retos tengo, ¿sí? Y como le dice María Emilia, empezar por un proveedor o por una categoría de producto o por algo muy sencillo pero arrancar. Entonces, sin miedo de, es que tengo que tener una plataforma, me vendieron tal plataforma que me ayuda a hacer la debida diligencia de mis proveedores y es como, no, pues también lo puedes hacer tú en esta conexión, en conversar, en empezar a poner el tema sobre la mesa y justo también sobre tan sencillo como voy a hacer un forms, qué información quiero capturar, la voy a poner ahí y sobre eso que yo pueda empezar a tabular y puede ser tan sencillo como eso, empezar a gestionar cadena de abastecimiento y tener una realidad, no tener una base sobre la cual partir. Entonces, yo creo que ese es el consejo para empresas que de pronto dicen como, uy, no, pero es que esto lo hacen empresas súper grandes o súper complejo, va a ser muy costoso. No, puede ser tan sencillo como eso. Súper, muchas gracias también a ti, a Macro, por compartir sus iniciativas, muy buenos mensajes. Creo que me quedo con dos principales y es los motivantes también pueden partir desde la gestión de riesgos y oportunidades y eso es clave. Y lo importante es empezar. Retos todos, desafíos también, priorizar y generar esta priorización de riesgos y oportunidades también va a permitir ver esos mangos bajitos en donde los procesos de abastecimiento sostenible pueden no ser tan costosos como todos pueden creer, empezar a trabajar, tener una política, una declaración, cositas que van empezando a estructurar un sistema de gestión que pueda ayudarle a las organizaciones a tener procesos de abastecimiento sostenible y luego si ya voy a los manguitos más altos en donde pues sí necesito recursos, inversión, desarrollo de proveedores, pero puedo arrancar desde lo pequeño, desde acercarme, como decía Alejandro, al productor, al consumidor, a diferentes grupos de interés, entenderlos, cómo lo están viendo, cuáles son sus necesidades y poder así estructurar mejor mi estrategia. Muchas gracias a los tres. Camilo, Caro, les devuelvo la palabra y para que continuemos con este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias también de nuevo a Alejandro, Rosemary y María Emilia.